Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? No es habitual que me encuentres a esta hora en las pantallas de NPI, pero hoy quiero proponerte algo que sé que te va a interesar. Un encuentro con el filósofo colombiano Bernardo Toro. Y yo digo filósofo y no quiero que te asustes porque él tiene un lenguaje muy claro, muy contundente, muy pisatierra, cuando nos habla de un nuevo paradigma a propósito de esta pandemia que nos ha dejado a todos sin respuestas y a la humanidad sin un relato. En los últimos días se escucha mucho decir no podemos volver a la normalidad porque la normalidad es justamente el problema por el que estamos en esta situación. Dejar esa vieja normalidad para poder conectarnos con un mundo de solidaridades extendidas, dice Rita Segato, una gran antropóloga argentina. Este es el momento de escuchar a quienes elaboran el pensamiento y nos dan de alguna manera, por decirlo de algún modo, algunas redes de contención para poder caminar en este tiempo tan difícil, tan desconcertante, con tanta incertidumbre. Porque es como que camináramos a ciegas o con esto de probar, errar y retroceder. Entonces me parece importante escuchar a quienes son justamente los que de alguna manera pueden tendernos esas redes para ayudarnos en este difícil trance que estamos atravesando como humanidad. Hace poquito también lo leía a Martín Caparrós, este periodista y escritor, que decía que hemos armado sociedades en donde hemos despilfarrado en tonterías en vez de invertir en lo que es realmente importante, que es cuidarnos a todos. Vamos a escucharlo a Bernardo con este paradigma del cuidado, pero para eso me acompañan aquí en estos estudios de NPI dos queridas personas, queridos amigos. Del lado derecho está la señora Soledad Núñez, ustedes ya la conocen. Soledad es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción, además, bueno, fue titular de Techo y posteriormente del Ministerio de la Vivienda, en aquel momento Senavitat, ha hecho una especialización en la Universidad de Oxford en políticas públicas, así que Soledad, bienvenida al programa, un gusto tenerte aquí esta tarde. ¿Qué tal, Menchi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos, realmente es un placer estar hoy aquí y expectante de escucharle a Bernardo, que siempre es un placer poder escuchar sus ideas innovadoras también. Así es, y de este lado me acompaña el querido Camilo Filártiga. Él es abogado por la Universidad Católica de Asunción, máster en estudios políticos aplicados, docente universitario, investigador del CONACYT, presidente de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, colabora con análisis en medios radiales y también en redes sociales, muy pero muy activo. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Menchi, un placer, gracias por la invitación. Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un espacio, digo yo, para la conversación que es tan importante que podamos tener en estos tiempos de incertidumbre. Y quiero contarles que este espacio es posible gracias a dos instituciones también muy importantes. Estoy hablando de DENDE, Desarrollo en Democracia, y de Juntos por la Educación. Estamos hablando del señor Alberto Acosta Garbarino por DENDE, el señor Raúl Gauto por Juntos por la Educación, que han propiciado este espacio para que podamos también hablar de lo que nos está pasando como humanidad, porque en todos los espacios de los medios tradicionales y también en las redes sociales, más que nada estamos apuntando a analizar la situación hoy, cómo nos afecta desde lo que tiene que ver con el sistema de salud pública, desde lo que tiene que ver con nuestra economía, este parate de golpe que ha dado la humanidad y que nos plantea una serie de nuevos desafíos para los que definitivamente no estábamos preparados. Nadie en su más mínima expresión pensó que nos podíamos enfrentar a una situación tan desafiante como esta que tenemos en este momento. Los estados están desconcertados, los ciudadanos están desconcertados y en medio de eso tenemos que necesariamente, por eso apuntaba desde el inicio, a escuchar a quienes pueden darnos algunas herramientas para empezar a caminar en estos tiempos de tanta conmoción e incertidumbre, porque además ya no es una cuestión que nos está pasando solo a nosotros, solo en este rincón del mundo. Es algo que le está sucediendo al mundo y ya no podemos salir de acá. Este es el único lugar que tenemos para vivir, este planeta Tierra, y en este planeta Tierra vamos a tener que encontrar las soluciones para no perecer como especie, como dice justamente el querido Bernardo Toro. Yo creo que mientras lo esperamos a Bernardo, que ya estará seguramente conectándose, porque virtualmente lo vamos a tener obviamente desde Bogotá, desde Colombia, donde también quedó haciendo la cuarentena seguramente. Creo que podemos ya ir de alguna manera definiendo algunas cuestiones, Soledad, Camilo, de cómo
¿cómo nos encuentra esta pandemia a la sociedad paraguaya? Creo que hemos visto también con mucha crudeza en estos días y con imágenes realmente desgarradoras esa pobreza extrema que sabíamos existía, pero que ahora se muestra en su forma más cruel, ¿no? Cruel digo en el sentido de que gente que no tiene absolutamente nada de qué asirse, de dónde asirse para poder salir adelante o para siquiera tener un plato de comida asegurado durante el día. Camilo. Bueno, como bien decís, Menchi, este es un reflejo, una evidencia de un abandono del Estado en una perspectiva social, en una idea de política social, pero sobre todo más allá de una política social, de un sistema de protección social. Entonces, en una circunstancia como esta, que es inesperada, que es desafiante para todos los gobiernos, esto no es solamente nuestro, esas falencias se notan todavía mucho más, ¿verdad? Esas ausencias de diseñar esas políticas con esa perspectiva social todavía se notan mucho más, ¿verdad? Soledad, vos hablabas en un artículo que me gustó mucho y lo compartí con la audiencia de la radio en particular. Hablabas de las condiciones de habitabilidad que tenemos en el Paraguay cuando llegó esa primera sentencia terminante, tajante de parte del gobierno de quedarnos en casa. Y a propósito de eso hacías un análisis que creo que aporta mucho también para poder entender lo que nos está pasando en este momento, Sole. Sí, totalmente, Menchi. De hecho, creo de que todavía sigue siendo un desafío ponerle la lupa como de nuestra realidad social y económica para entender cómo podemos ser más efectivos en frenar la propagación del COVID-19. Y no podemos desconocer que, digamos, el golpe de la pandemia todavía no lo hemos sentido en el continente más desigual del mundo. Las cifras de desigualdad son alarmantes, que hace que la segregación en una ciudad sea muy evidente y que se plasma en los asentamientos informales y precarios, donde la realidad de la familia es de que el hacinamiento representa mayor riesgo de contagio intrahogar, donde muchas veces la provisión del agua potable no está asegurada. Entonces, ¿cómo implementamos medidas de higiene cuando una canilla en medio del patio es la realidad de muchas familias? Y es importante también considerar y tener presente esto, Menchi, desde el diseño de las políticas para poder ser exitosos en los planes que se llevan adelante. Vamos a pedirle a Raúl Gauto, por parte de Juntos por la Educación, que pueda también dirigirnos unas palabras a propósito de este espacio que junto a Dende han propiciado para que podamos tener una aproximación diferente a esta pandemia, desde otro lugar, pero un lugar más que necesario en este momento de muchas incertidumbres. Raúl, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Menchi, y a todos los amigos. No sé si me escuchan. Te estamos escuchando. Pero bueno. No te vemos, pero no importa. Lo importante es que te escuchemos. No importa. Hablábamos con la gente amiga de Dende y pensábamos que qué pena que nos encuentre tan mal una pandemia, que nos encuentre tan mal, así como decía, en términos de comensalidad. Qué pena que nos encuentre tan mal en términos de asistencia médica a nuestros compatriotas de todo el mundo. Y pensábamos que sería un despropósito desaprovechar esta oportunidad para prepararnos. Porque como dicen varios autores, esta no va a ser la primera ni la última pandemia que va a tener que enfrentar la humanidad. Entonces, más vale que nos preparemos bien y pronto. Y eso nos recordó mucho a todos los comentarios de Bernardo Toro, que nos hablaba siempre del cuidado de uno mismo para empezar, y del prójimo y del planeta, que van a escuchar enseguida sobre eso. Y a mí me recordó mucho, en una conferencia a la cual pues, yo le seguí mucho a Bernardo por toda América Latina, le escuché decir que la espiritualidad es la dimensión del ser humano que impulsa al hombre a reducir o eliminar el dolor de otro ser humano. Y esto realmente es lo que nos impulsó a nosotros a pedirle a Bernardo que nos regalara este tiempo, porque sabemos que si todos tenemos conciencia del otro ser humano, de su dolor, no vamos a quedarnos callados ni vamos a quedarnos paralizados, sino que vamos a empezar a trabajar hacia un país, una región y un mundo mucho más solidario, mucho más abnegado y mucho más comensalista. Entonces, ese es el objetivo que tiene esta reunión. Y realmente me alegra mucho que podamos estar reunidos hoy en familia, muchos de nosotros, para escuchar a Bernardo, que tiene mucho que contarnos. Así que buenas tardes y adelante.
Bueno, muchas gracias, Raúl. No sé si me indican, si no está todavía el señor Acosta Garbarino, vamos a seguir comentando un poquito más acerca de lo que esta tarde podemos llegar a recibir por parte de Bernardo Toro, y seguramente en unos minutitos más se estará conectando ya con nosotros para brindarnos esta charla. Yo he tenido el gusto, y creo que tanto Camilo como Soledad también, de asistir a las numerosas charlas que ha dado Bernardo Toro en nuestro país. Y me decía una persona también muy querida a mis afectos, que ha participado en más de una oportunidad de las charlas y que he tenido la oportunidad incluso de hablar directamente con Bernardo en una conversación más cerrada, más privada. Y le decía a esta persona, Bernardo, porque casi siempre las reuniones son obviamente con representantes de las élites paraguayas, ¿verdad? Y es con quien Bernardo se comunica, contacta, intercambia ideas. Y me decía esta persona: preguntale a Bernardo si él cree que de todas las veces que ha venido acá, realmente lo han escuchado. Y decía esto porque si hemos llegado a esta situación en este momento de la pandemia y nos ha encontrado absolutamente desprovistos de lo elemental, desnudos para enfrentar el temporal, es porque definitivamente muchas cosas no se han tenido en cuenta, o porque definitivamente no lo hemos estado escuchando muy bien. Camilo, ¿qué opinas al respecto? Sí, totalmente, Menchi. Sobre todo teniendo en cuenta, hay que recordar que nosotros tenemos, según la Constitución del 92, tenemos un diseño de Estado social de derecho, y lo que plantea Bernardo desde la filosofía, esta idea del paradigma del cuidado, pensar en el otro, tenerlo en cuenta al otro, tiene una directa relación con ese concepto de democracia, una democracia más de ciudadanía, una democracia más sustantiva. Y ese es el gran paso que creo yo tenemos que dar posterior a... Ya tuvimos que haberlo dado hace muchos años, ¿verdad? Pero creo que ahora esto puede ser un acelerador evolutivo, como nos dijeron el sábado, ¿te acuerdas? Y que puede obligarnos a pensar otro tipo de sociedad, ¿verdad? Antes de escucharle también a Sole, vamos a estar ahora sí con Alberto Acosta Garbarino. Telefónicamente nos comunicamos contigo, Alberto, de Dende, para también escucharte en estas palabras antes de que iniciemos la charla con Bernardo Toro. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Menchi, buenas tardes a Camilo, a Sole, a toda la audiencia. Realmente que sea una realidad esta idea que tuvimos hace unos días nomás atrás, me complace profundamente. Creo que la presencia de Bernardo es la persona ideal para ayudarnos a reflexionar lo que estamos viviendo. Yo recuerdo mis largas conversaciones con Bernardo cuando venía al Paraguay, y yo le contaba las cosas que ocurrían en el país, y él me enfatizaba siempre algo, que era quién le da sentido a esas cosas, quién le da sentido a todas estas cosas que están ocurriendo. Recuerdo también, por ejemplo, un libro que llegó a mis manos hace muchos años, de Viktor Frankl, justamente, se llama El hombre en busca de sentido, donde él dice de que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa de cómo vivir, ¿verdad? Él dice también, no, es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. O sea, tanto Bernardo como Viktor Frankl hacen permanentemente hincapié en el sentido. Este es un momento en que estamos viviendo mucho sufrimiento, en lo físico, en lo mental, en lo económico. Hay mucha gente que está sufriendo por el problema sanitario, pero también por el problema económico y por la cuarentena. Y yo creo que esta conferencia que nos va a dar Bernardo nos va a ayudar a reflexionar y a que cada uno vaya encontrando eso que mencionó recién Camilo, el sentido para hacer cada uno mejores personas y para tener un país más justo y más equitativo, Menchi. Muchas gracias. Alberto, gracias a vos. Gracias a vos, porque ya me dicen los compañeros que estamos ya en contacto con el querido Bernardo Toro. Ya está listo ese contacto virtual con este gran filósofo colombiano, reitero, muy querido por todos nosotros, porque ha estado en numerosas ocasiones conversando con distintos representantes de la sociedad paraguaya, y bueno, en ese ánimo de encontrarle un sentido a esto que nos está pasando para efectivamente, Bernardo, hacer un cambio brutal, ya que bueno, nos tuvieron que poner en una situación límite extrema para tomar decisiones que antes no nos animábamos a tomar. Bernardo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo, y somos aquí con Sole, Camilo y toda la audiencia de NPI y yo, puro oídos para escucharte y atenderte. Gracias, Menchi, buenas tardes.
Bueno, primero gracias a Alberto, a Raúl, al canal y a usted, Menchi, por esta oportunidad. Estoy hablando desde Santa Marta, no desde Bogotá, porque mira. la pandemia nos cogió aquí en Santa Marta. Afortunadamente aquí tenemos una habitación, un apartamento. Me puse la camisa paraguaya para que me vaya mejor. Qué bueno. Bueno, creo que lo primero que... Voy a empezar por un lado un poco inédito. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que estamos obteniendo todos en América Latina? Que la salud es el principal bien público. O sea, estamos aprendiendo que una sociedad sin salud es una sociedad tremendamente débil. Pero pareciera que no lo entendemos, como alguien analizaba. Hemos conseguido plata para producir, fabricar y sostener 2.500 millones de automóviles y no hemos sido capaces de tener los respiradores que una pandemia necesita. O sea, nos ha costado mucho trabajo entender que la salud es el principal bien público de una sociedad. Segundo, estamos aprendiendo la importancia del Estado. Generalmente en América Latina se hacen muchos discursos contra el Estado, pero hoy estamos aprendiendo que sin Estado, sin una institución que todos validemos y que sea capaz de articular la diversidad, las diferencias, que sea capaz de tomar decisiones fuertes sobre la soberanía del Estado, como la moneda, como los impuestos, como los intereses, etc., tampoco es posible hacer que una sociedad sobreviva a una gran crisis. La pregunta por la que uno puede empezar inicialmente es ¿por qué llegamos acá, como lo explicaban ustedes, con tantas precariedades? Básicamente creo yo que es porque no hemos podido salir, estamos saliendo. Creo que esto nos va a permitir salir de algo que siempre, como yo siempre empiezo en las conferencias. Durante siglos hemos vivido el paradigma, la acumulación, el poder y el éxito. Si usted quiere saber cuál es su paradigma, mire con quién se toma una foto o no, a qué casas va o no, a quién saluda o no, quién quiere que sean sus amigos o no, con quién quiere casar sus hijos, cuál es la persona que usted quiere que entre a su familia. Ese paradigma le va diciendo, esos elementos le van diciendo qué paradigma tiene usted. Históricamente hemos tenido acumulación, poder y éxito. Eso lo demuestra un poco la formación. La mayoría de los jóvenes quieren estudiar esa administración, business administration, para tener poder, dinero y prestigio. Eso no es ni bueno ni malo, es un paradigma. Los paradigmas, ¿qué son? Formas como nosotros, formas que tenemos aquí en la cabeza para ordenar la realidad. Por ejemplo, en el mundo hay un paradigma, que los colombianos somos o guerrilleros, o terroristas, o mafiosos, o lavadores de dólares, etc. Cuando llegamos a una migración, siempre la fila se detiene porque hay que mirar más el pasaporte, hacer más preguntas. Puede ser que llegue un colombiano que traslade montañas y resucite muertos. Eso no importa, el paradigma ordena la realidad de esa manera. Entonces, venimos ordenando la realidad a través de la acumulación, el poder y el éxito, y eso nos ha producido cosas excelentes como la alta tecnología, los viajes espaciales, la medicina moderna, pero sobre todo las comunicaciones. Hoy podemos manejar este problema de la pandemia por las comunicaciones, estamos aquí por el avance de las comunicaciones, y ese es uno de los resultados del paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. Pero se está permitiendo percibirnos como una sola sociedad. Pero ese paradigma también creó el cambio climático, la contaminación, el problema de la saturación de la tierra de abonos, la exclusión, la inequidad, etc. Entonces la pregunta práctica es, bueno, ya sabemos todo eso, ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta lo siguiente, y aquí es donde está la base de la historia. El ser humano no puede parar de producir ni puede parar de consumir.
Si todo lo que hemos hecho, el calentamiento global, el mal uso de la tierra, la contaminación del agua, del aire, etcétera, ¿cómo debemos pensar la realidad para seguir consumiendo y seguir produciendo? Porque eso no se puede detener. Yo lo pongo de esta manera, que es un poco la imagen de un astrofísico. Imagínense todos los seres vivos, desde el protozoario hasta el ser humano. ¿Cuál es la pregunta más importante cada 24 horas? ¿Qué vamos a almorzar hoy? O sea, cada 24 horas todos los seres vivos del universo, pues de la Tierra en este caso, tienen que poder responderse a la pregunta ¿qué vamos a almorzar hoy? Y esa pregunta hoy es muy difícil responderla adecuadamente para muchos millones de personas en América Latina, porque como vamos a ver más adelante, el problema de la comida no lo hemos pensado lo suficientemente bien. Pero sigamos adelante por ahora. Lo que quiero proponerles es, y lo que siempre propongo es, ¿cuál es el nuevo paradigma que nos permite producir y consumir de otra manera, que nos permite vivir de otra manera, siguiendo siendo nosotros mismos con lo que tenemos y lo que somos? Ese es el paradigma del cuidado. El cuidado históricamente fue un problema femenino. ¿Qué hacen las mujeres? Cuidan los niños, cuidan la casa, decimos todavía en la cultura machista. Después el paradigma del cuidado pasó a la medicina y las enfermeras cuidan y los médicos diagnostican, hacen cirugías, diagnostican. Hoy el paradigma es un problema económico, social y político, cultural y espiritual que lo voy a tratar de demostrar ahora, o por lo menos demostrar más que demostrar. Pensemos lo siguiente, el cuidado tiene una característica hoy, que el cuidado es el único comportamiento que permite reparar daños pasados y prever daños futuros. El comportamiento es el único, el cuidado es el comportamiento que conduce el amor, quien ama cuida y quien cuida ama. Y miremos el principio, esa definición tan sencilla de cuidado, cómo puede afectar todo nuestro comportamiento. Y comencemos. El primer factor de cuidado es cuidarnos a nosotros mismos. El cuidado de nosotros mismos significa dos cosas, cuidar del cuerpo y cuidar del espíritu. Históricamente nosotros en América Latina no hemos sido formados para cuidar nuestro propio cuerpo. Aún más, nuestra formación sobre el cuerpo es bastante deficiente. Nos enseñaron que el cuerpo es malo, nos enseñaron que el cuerpo hay que castigarlo, ¿sí? Nos enseñaron que el cuerpo de la mujer o del hombre es tentación y peligro para el otro. Y nunca desarrollamos ni una filosofía del cuerpo ni una teología del cuerpo, aunque somos creyentes, muchos soy creyente. Y se nos olvida esa frase, esto es simplemente como cita, ¿no? Y el verbo de Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. O sea, si no tenemos cuerpo no nos podemos revelar. Yo estoy aquí porque tengo cuerpo. Si no, no sería posible esta tradición. Pero no hemos desarrollado el cuidado del cuerpo, que básicamente significa el autocuidado, que es lo que estamos tratando de ver ahora con la pandemia. Aprender a cuidar la salud, lo cual significa lo siguiente: aprender a examinar las rutinas con las cuales manejamos nuestro cuerpo. Y aquí voy a introducir un concepto ya que lo vamos a usar mucho en el camino. Lo que ocurre en una sociedad ocurre en sus rutinas. Son las rutinas las que forman los valores y los comportamientos del ser humano. Si usted quiere saber cuáles son los cuidados del cuerpo que tiene su casa, mire las rutinas de cuidado del cuerpo de su casa. Si un niño aprende adecuadas rutinas para cuidar su cuerpo, bañarse, alimentarse, lavarse los dientes, cuidar la vista, el oído, todo el ritmo corporal, aprender a danzar, a caminar, a moverse. Eso lo aprendes a través de rutinas. Pero lo primero que podemos hacer es examinemos las rutinas que hemos construido culturalmente. ¿Qué nos dicen esas rutinas? Muchas de esas rutinas nos indican que no hemos creado condiciones reales para que esas rutinas puedan existir. Perdón, permítame una cosa. Sí. Una de las cosas que estamos aprendiendo ahora es que hablamos mucho de medicina y no hemos hablado de salud.
Yo en las reuniones les pido a todas las personas que levanten la mano, los que tienen seguro de salud, todo el mundo levanta la mano. Pero realmente lo que tenemos son seguros médicos. Preguntamos cuántas radiografías, cuántos TAC, cuántas consultas, cuántas cirugías, cuántas medicinas nos van a dar. Pero no preguntamos si nos preocupamos cuánta agua potable hay, cuánto cuidado estamos poniendo a los cordones sanitarios, de qué calidad es el agua. El agua que está llegando a las casas es segura. Todos poseemos agua segura. ¿Cuánta capacidad de vacunar tenemos? ¿Cuánta capacidad de controlar la calidad de los alimentos tenemos? ¿Cómo se valida lo que los niños comen, sobre todo en azúcares y grasas? ¿Cómo protegemos el desarrollo de las mujeres y los adolescentes muy jóvenes, los hombres y mujeres adolescentes? ¿Cuáles son las rutinas de crianza? ¿Cuáles son las rutinas de vínculo emocional que vamos a hablar más adelante? Entonces lo que quiero es proponerles lo siguiente. Miremos las rutinas de la casa y esas rutinas nos van a decir cuáles son los valores que nosotros tenemos en la casa, porque los valores, tanto los valores espirituales como los valores sobre el cuerpo, como sobre los valores sobre los demás, como los valores que tenemos sobre el pensamiento, nuestros pensamientos se forman es a través de rutina. Lo que no se convierte en rutina no es posible. Entonces, no es real para la sociedad. Entonces vino la rutina de cuidado del cuerpo. Y ahí encontramos grandes vacíos que las mismas personas no pueden resolver. Si no hay agua potable, no hay nada. Si no protegemos los corredores sanitarios, estamos en graves problemas. Si no cuidamos la vacunación temprana y continua de niños, adultos y ancianos, vamos a estar en problemas. Entonces, lo primero, esta pandemia está enseñando que tenemos que crear todas esas condiciones, invertir ahí. ¿Por qué es innecesario invertir? Y aquí quiero mostrar un concepto que relativamente no. En América Latina nos gusta hacer las cosas rápidas y bonitas, no sólidas y resilientes. Un ejemplo, usted puede hacer un edificio sin normas de sismoresistencia. Y le puede quedar muy bonito y le sale rápido y lo entrega al apartamento rápido. Pero el día que haya un temblor o un terremoto, toda esa inversión se pierde. Hacer un edificio sismo resistente a los temblores lleva más tiempo, es más caro. Vamos a intentar recuperar esa señal que estaba muy clarita hasta el momento con el querido Bernardo Toro, que nos contaba, está transmitiendo vía internet desde Santa Marta, no está en Bogotá, en Santa Marta le agarró la cuarentena y ahí se quedó. Estamos siguiendo nosotros aquí con Camilo y con Sole atentamente este paradigma del cuidado del que habla Bernardo Toro, y está recién en la primera parte, Sole, Camilo, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, ¿verdad? Y él después hace todavía una diferenciación entre lo que es el cuidado del intelecto, por ejemplo. Pero primero está con algo que es muy básico y que tiene que ver con las rutinas. Y rápidamente me vino a la cabeza cómo esta pandemia de sopetón nos enseñó a adquirir algunas rutinas de limpieza y de higiene que definitivamente no teníamos en Paraguay. Y eso hoy se puede notar claramente porque fíjense ustedes que uno habla con un profesional médico y te dicen que en este momento en los hospitales no hay mucha gente porque disminuyeron también otros tipos de afecciones respiratorias que a esta altura, en un año común y corriente, ya hubieran estado abarrotando los centros de salud. Así que ese es un elemento, me parece, clave. Tuvimos que llegar a una situación así de choque, tan de sopetón, de golpe, para aprender simplemente a lavarnos las manos. Increíble, ¿verdad? Sí, impresionante. Pero bueno, por ahí pasa y nos está enseñando, por eso les digo, esto es muy sencillo lo que plantea Bernardo Toro. Exige un compromiso seguramente enorme a medida que avancemos. Obviamente no nos vamos a quedar solamente en esto, pero esto también es tremendamente importante para poder construir ese nuevo paradigma. Porque, y me gustó lo que decía también, no sé qué opinan ustedes, Camilo y Sole, cuando le decía, no estamos hablando de que sea malo o bueno el paradigma con el que llegamos hasta acá. Era el paradigma este que enfatizaba el éxito, la acumulación, el poder. Bueno, eso nos dio cosas buenas, pero también nos dio otras cosas no tan buenas.
Y entonces, ¿cómo vamos a resolver esta paradoja que hoy se nos presenta con ese viejo paradigma? Tiene que quedar necesariamente atrás. Por eso es no volver a la normalidad. A la normalidad, exacto. Que fue la que nos llevó hasta acá. Yo rescato, además de lo que decís, Menchi, el concepto de bien público que él plantea, que es fundamental. Es fundamental. Por ahí pasa todo. Esa idea de bien público, cuando él dice cuánta agua potable hay, cuántos cordones sanitarios hay, cuánto nos preocupamos por esos bienes públicos. Y en realidad, ahora nos estamos empezando a preocupar por esas condiciones estructurales, ¿verdad? Sole, ¿cuántas familias todavía en Paraguay sin agua, por ejemplo? No, sin agua potable, lo básico, ¿verdad? Sin agua potable, sin vivienda. Una política de vivienda es también una política de salud. O sea, yo resalto una de las primeras como conclusiones que decía Bernardo, ya fui anotando un montón de preguntas que quiero hacerle también, de que una de las primeras conclusiones a las cuales llegamos como producto de esta crisis que nos afecta es que todos coincidimos de que la salud es el principal bien público que hay que asegurar. Y la salud no entendida como medicina, me parecía muy importante que él subraye la diferencia entre ambos conceptos, porque la salud tiene que ver con educación, tiene que ver con comportamiento, esto que decías, Menchi, adquirir nuevos hábitos que nos permitan cuidar nuestra salud. Y la medicina tiene que ver con los medicamentos, con la construcción de hospitales. Bernardo siempre resalta esto, de que una sociedad probablemente va a ser difícil que pueda dar medicina a todos sus habitantes. Nunca va a alcanzar. Pero una sociedad sí puede preservar la salud de todos sus habitantes. Y yo creo que subrayar esa diferencia es muy importante y una de las principales ideas centrales que nos deja de esta primera etapa, Bernardo. Yo siempre recuerdo, cuando hablamos de estos bienes públicos, siempre recuerdo las palabras de un gran filósofo argentino que falleció hace relativamente poco tiempo, este año, Mario Bunge, a la edad de 80 y pico, casi 90 años, y decía Mario Bunge, un país no puede hablar de democracia si no tiene resueltas dos cuestiones, el agua potable y el alcantarillado sanitario. Y realmente cuando uno hace un análisis en esos términos, ¿verdad?, de los avances que hemos hecho en el tema, en estos dos temas que son tan fundamentales, estamos aplazados. Siempre se dijo que bueno, que no se invertía ahí porque como todo va bajo tierra, no se pueden inaugurar grandes obras y entonces se ha dejado o se dejó a lo largo de muchos años, estamos hablando de responsabilidades compartidas durante décadas, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente así se dieron las cosas y entonces se priorizó más la obra grande, el monumento que se podía de repente cortar con una cinta y hacer una gran fiesta alrededor de eso, cuando lo básico pasaba por otro lugar para justamente, Sole, Camilo, prevenir la irrupción de las enfermedades. Correcto, y además esta pandemia lo que hace es igualarnos a todos. O sea, nos pega a todos por igual y yo creo que tiene que generar, como te decía antes, una mayor conciencia de solidaridad colectiva, ¿verdad? Que creo que es lo que nos hace falta. ¿Somos capaces de construir una nueva sanidad? ¿Somos capaces? ¿Ustedes creen que este momento en donde estamos al límite va a terminar necesariamente con una nueva sanidad pública, con un nuevo sistema público de salud universal? ¿Tenemos que ir hacia allá? ¿Esa debe ser una prioridad, creen ustedes? Yo creo que sí, Menchi, ¿verdad? Obviamente ese es el escenario como más optimista o positivo. Ojalá que esta pandemia o esta crisis nos haga tomar conciencia de los cambios que tienen que darse desde las políticas públicas hacia el sistema de salud, pero también, como decía antes y que Bernardo subrayaba bastante, en nuestro propio comportamiento con relación al medio ambiente, al cuidado de nuestro entorno, nuestra propia salud, nuestros hábitos, nuestra comunidad. Es muy importante, y yo creo, ojalá, ¿verdad? O sea, veo eso como un escenario positivo que nos sirva para darnos cuenta, pero depende de nosotros, ¿no? O sea, una crisis no necesariamente se transforma en una oportunidad, al menos yo pienso eso. Tenemos que activar de manera consciente para hacer que así sea. Y ese es el proceso de evolución o de toma de conciencia que tiene que darse durante estos momentos difíciles que nos están afectando absolutamente a todos por igual, como decía Camilo, ¿verdad? Así, y qué interesante también es, Camilo, aprovechando tu presencia acá como analista político, en estos tiempos en donde nos quieren ubicar siempre en algún sector ideológico cuando hacemos este tipo de planteamientos. Y desde la propuesta de Bernardo Toro, este nuevo paradigma del cuidado, queda totalmente desfasado. Intentar hacer
digamos, esa sectorización de ideas, cuando en realidad nos debería ocupar a todos por igual como objetivo conseguir estos bienes públicos y que sean de absoluta calidad. Dejar de hablar ya en términos de salud pública, salud privada, educación pública, educación privada, para los ricos, para los pobres, para los que pueden acceder, para los que pueden pagar, para los que no pueden, remitiéndole a los sectores más desfavorecidos y más vulnerables a lo peor en cuanto a servicios, ¿verdad? O sea, yo creo que esta es una oportunidad fantástica para dejar de lado esa discusión absurda, si se quiere, en un momento en donde la humanidad está en un punto realmente inflexible, donde tenemos que necesariamente construir otros caminos, ¿no? Sí, lo único, y acá quiero poner quizá una perspectiva un poquito negativa o realista, Menchi, es que esto no se va a dar mágicamente. O sea, acá necesitamos efectivamente, como decía Soledad, compromiso ciudadano, convicción cívica, pero también un compromiso de las autoridades, de nuestros representantes, a que realmente tengan esa perspectiva y ese compromiso cívico, social, patriótico. Y ante algunos hechos que uno ve últimamente, incluso de hechos de corrupción que se están dando ahora, realmente uno pierde cierta esperanza en esos procesos. Bueno, obviamente no va a ser fácil, ¿no? Uno a veces tiene así como pensamientos que no creo que sean mágicos precisamente, pero claro, cuando miramos un poquito la experiencia, lo que venimos arrastrando, entendemos que las cosas no se van a solucionar simplemente porque ahora hayan discursos que plantean, digamos, un cambio paradigmático. Pero también creo que tenemos que entender la importancia, Sole, de la participación de absolutamente todos. Totalmente. ¿Verdad? Porque a veces como que dejamos que haya un grupo de personas o un sector de la población que se encargue de arreglar las cosas y no pasa por ahí. O sea, si no hay un involucramiento total de la sociedad en su conjunto, difícilmente podamos tener un escenario distinto, ¿no? Por eso es importante reconocer en esto que coincidimos con Camilo, de que no necesariamente esta crisis va a permitir el nacimiento de un nuevo Paraguay, y eso diferente puede ser mejor o puede ser peor. Sí. Depende mucho de las decisiones que tomemos desde todos los sectores y que no nos quedemos de brazos cruzados y esperando que esa solución mágica o que el Mesías venga o que de repente algo cambie de la noche a la mañana, y comenzar a involucrarnos más también, hacer como ese autoanálisis que quizá tiene que ver también con esa dimensión espiritual de pensar, bueno, yo qué estoy contribuyendo a que esto cambie, o cuál es la cosmovisión de mundo que yo me planteo. Porque a partir de esa visión que tenemos que construirla de manera colectiva, con participación de absolutamente todos los sectores, es que tenemos que comenzar a hablar de lo otro, que también fue tomando como fuerza, la reforma del Estado y tal. O sea, todo eso se va a adaptar a la cosmovisión que definamos, que es el país en el cual queremos vivir. Bueno, ¿les parece? Seguimos disfrutando de la charla de Bernardo, ya recuperamos la comunicación. Bernardo, estamos atentos, seguimos atentamente lo que nos estás contando. Adelante. Bueno, muchas gracias, muy amables. Bien, esto lo podríamos resumir de la siguiente manera, lo que yo llamo el principio de alma ata. Esta es como una síntesis de una reunión muy importante que ocurrió en 1976, que dice lo siguiente, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Ninguna sociedad tiene dinero suficiente para darle medicina a todo el mundo. Ahora lo estamos viendo. Sí. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de ciencia, inversión y tecnología. La salud es un problema de educación y comportamiento. O sea, el gran aprendizaje inmediatamente que podemos tener ahora es ¿cuáles son los tipos de comportamientos en los que vamos a formar las nuevas generaciones? Esos comportamientos se van a manifestar en rutinas en la casa, rutinas en la calle, rutinas en la escuela, rutinas en la empresa, rutinas en todas partes que contribuyan a la salud, a cuidar el bien más importante de un ser humano, que es la salud. Si hay salud, hay educación, hay trabajo, hay creatividad, hay belleza, hay arte, hay de todo. Si no hay salud, nada funciona. Pero la salud no viene sola, requiere todo un contexto. Entonces, segundo criterio, aprender a hacer las inversiones con nivel de resiliencia. ¿Qué quiere decir? Hacer la inversión de tal forma que esa inversión funcione aún en las peores demandas y condiciones.
Una de las hijas de nosotros estudia en Heidelberg y le digo yo, es médica, ¿cómo están? Digo, tienen, en una ciudad pequeñita, tienen más de 2.800 respiradores que los tienen hace tiempo, o sea, no los compraron para la pandemia. Y ahora están en condiciones de prácticamente atender a todos los que se enfermen, porque hicieron una inversión pensando en las peores circunstancias. Tenemos que hacer la comunicación así para los médicos, para los hospitales. Tenemos que tener médicos bien pagados y bien protegidos, porque si se enferma el médico, estamos fuera de combate. Entonces, primero la salud para que haya medicina. Y la frase termina: cuando una sociedad tiene salud para todos de alta calidad, puede darle medicina a todo el que la necesita y de la mejor calidad. Pasemos a mirar la parte espiritual. Bueno, esto sí es griego porque a nosotros no nos forman espiritualmente. En Latinoamérica nos enseñan religión, pero no nos forman espiritualmente. Nos enseñan normas y doctrina, pero no nos enseñan en qué consiste la espiritualidad. La espiritualidad no es un privilegio de la religión católica. Yo soy católico, pero eso no es un privilegio de la religión católica. La espiritualidad es un don, el fundamento del ser humano. Y esta definición de espiritualidad, que ya la decía Menchi, creo, la decía Raúl, es del Dalai Lama. Sí. ¿Qué es la espiritualidad? La capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. La mayor expresión de la espiritualidad es la compasión, y la compasión activa. ¿La compasión activa qué significa? ¿Cómo evito y disminuyo el dolor en los otros? Cuando un profesor de primaria que trabaja en una zona con muy malas condiciones se esfuerza, se trasnocha en bregar a hacer con pocas cosas un material, preparar unas buenas clases porque los niños o aprenden con él o no van a tener ningún chance, ese profesor está haciendo un gran esfuerzo por evitar y disminuir el dolor de la ignorancia, que es un dolor que va a durar toda la vida si no se cura a tiempo. El científico, ahora los científicos, así sea para ganar plata, eso no interesa, que están ahora trabajando 24 horas, no están durmiendo, haciendo ensayos, análisis matemáticos, físicos, biólogos, mirando a ver cómo se logra hacer la vacuna para el coronavirus antes de que termine el año. Ellos están luchando contra el dolor. Eso los vuelve compasivos, por eso terminan siendo de una dimensión espiritual que está por encima de la fama o lo que gane. Las mamás son altamente espirituales. Los papás que trabajan y luchan para evitar el dolor de sus hijos, de no tener educación, no tener vestido, no tener comida. El mundo está construido sobre un gran proyecto espiritual que se guía por eso, cómo evitar y disminuir el dolor en los otros. En esta pandemia estamos derrochando condiciones de espiritualidad. Y mientras más derrochemos, mejor nos va a ir en el futuro. Porque la espiritualidad es la dinámica de una sociedad, porque es la razón de ser, como alguien decía antes, el porqué de existir en una sociedad. Pero como la espiritualidad tenemos... Bernardo, estamos con algunos inconvenientes con tu micrófono. ¿Está haciendo algún ruidito? A ver. ¿Ahora? No, si quieres, sí, hay alguna interferencia con el micrófono y no te recibimos bien. Hay como mucho ruido y entonces no te estamos recibiendo con la claridad que necesitamos. No, sigue habiendo un ruido. A ver ahora. A ver, vamos a ver si a lo mejor cambiando el micrófono podemos conseguir escucharlo mejor a Bernardo. Yo también estaba haciendo algunos ruidos también yo con mi micrófono, ya lo corregí ahora, pero vamos a seguir escuchándolo atentamente porque, como les decía, y no me equivoqué en absoluto, creo que van a poder ir disfrutando de cada una de las palabras que nos está planteando, de los pensamientos que nos está planteando Bernardo Toro a propósito de esta construcción distinta que tenemos que hacer en este nuevo paradigma, el paradigma del cuidado, del que nos está hablando con tanto detenimiento. Lo importante que es invertir en salud para que, si tenemos buena inversión en salud,
vamos a poder tener buena atención médica y va a alcanzar para todos, porque invertimos en lo anterior. Bernardo, a ver si te seguimos escuchando. No sé si ustedes, compañeros, ahí en control ya lo están recibiendo, porque parece ser que sigue el mismo inconveniente lamentable. Bernardo, ¿me escuchás? No, se escucha mal, qué pena. Qué pena, porque no sé si es el micrófono o es los auriculares, o son los auriculares, o es que la comunicación esta que hoy nos está sirviendo para encontrarnos no nos está jugando la mejor de las pasadas. A lo mejor lo podemos recuperar porque es muy importante. Ahora sí, ahí está perfecto. Ahí perfecto, Bernardo. Sí, bueno, ahí entonces sí. Estoy hablando con el computador directamente. Ah, perfecto, sale mucho mejor. Sí, quité el micrófono, quité el audífono. El auricular, ok. Bien, entonces mira lo siguiente. Para poder la formación espiritual requiere por lo menos 3 formaciones. Una, el autoconocimiento. Otra, la autorregulación y la autoestima. Porque una persona que tiene autoconocimiento, autorregulación y autoestima tiene autonomía. Y la característica de una persona altamente espiritual es la autonomía, su capacidad y la conciencia de estar presente con su propia vida y manejar su propia vida y hacerse responsable de su propia vida. Esas personas saben que son libres de tomar cualquier decisión, pero al mismo tiempo saben que uno es libre de tomar una decisión, de lo que no es libre de las consecuencias que genera esa decisión. Y entonces es capaz uno de asumir las consecuencias de esas decisiones. Esa es una persona autónoma. Pero llegar ahí requiere que desarrollemos mucha pedagogía en el autoconocimiento, o sea, en la capacidad, en los métodos. El gran problema que tenemos es que nosotros en América Latina, en nuestra formación básica y en nuestra educación profesional, no tenemos pedagogía para el autoconocimiento. Entonces pasa lo que dicen muchos cazadores de talentos. A muchas personas los contratan por sus aptitudes, por sus capacidades y competencias, y las sacan de las compañías por sus actitudes, porque no tienen suficiente formación espiritual, no tienen suficiente formación de autoconocimiento, de autoestima y de autorregulación. Entonces, una de las cosas que nos dice para el cuidado del espíritu es que necesitamos formarnos en el autoconocimiento. Uno de los grandes desafíos para la educación en América Latina es el desarrollo de métodos de autoconocimiento. Voy a comentar rápido un ejemplo que siempre pongo, que fue en el cual yo entendí esto. Estaba en Tailandia. Sí. Cómo llegué a la escuela es una historia larga. Y tuve chance de mirar la formación en budismo de niños del primer año en budismo. El budismo se empieza a formar a los 9 años y se termina a los 14. Entonces nos fuimos para el salón con un brasileño amigo a mirar la formación. El primer día de clase de los niños de Tailandia en una escuela rural. Las escuelas rurales están junto a los monasterios. Eran 30 niños, les habían rasurado totalmente el pelo de la cabeza, les tenían ese abrigo amarillo, esa chaqueta amarilla, sentados en flor de loto frente a su sacerdote budista. Fueron 2 horas seguidas donde no pasó absolutamente nada, que el monje al frente y los 30 niños sentados en flor de loto en silencio. No ocurría nada más. Nos comentaron que eso se hacía 2 veces, 3 veces a la semana durante 6 años, 9, 10, 11, durante 6 años. Y les preguntamos cuál es el sentido de eso. Y nos dijeron, estos niños están aprendiendo a hacer silencio interior para que puedan oír su voz interior y cuando tengan 14 años puedan seleccionar los votos y las normas que van a guiar su vida y puedan ser libres. Nos entró una gran curiosidad por saber cuáles eran los votos que había hecho la directora de la escuela, que era tailandesa. Su marido, que era un holandés, nos traducía el inglés. Y le preguntó a ella, que si nos decía, ella nos dijo, cuando yo cumplí 14 años hice los siguientes votos. Primero, nunca mentir. Segundo, cuidar mis padres hasta su muerte.
Tercero, si me casaba nunca ser infiel. Y cuarto, dedicar mi vida entera a la educación rural en Tailandia. O sea que ella no estaba en esa escuela porque la nombraron o porque la mandaron, no, fue una opción y por eso se sentía libre y alegre, porque su orden nació de adentro, no nació de afuera. Nosotros somos formados con una cultura heterónoma, o sea, nos dicen que lo correcto está afuera, desde afuera nos dicen que es lo correcto, pero no logran generar entre nosotros autorregulación. Y entonces nace la moral doble. Por eso no es lo mismo ser honrado que no robar. Hay personas que no roban porque las están vigilando. Esa persona es heterónoma, hace las cosas porque otro lo ve y lo ordena. Ser honrado es que aunque usted le ponga $1.000 millones al lado, ni siquiera le voltea a mirar porque eso no es suyo. Eso es una persona autónoma. Cuando uno se forma con el miedo externo de la ley, de la norma y que le dicen que es bueno, pues siempre va a estar dependiente. ¿Lo haré bien o lo haré bien? Esa dependencia genera unos miedos. Esos miedos generan el concepto de bueno y malo. Y ese concepto de bueno y malo genera el concepto de premio y castigo. Cuando una persona como la maestra de Tailandia selecciona las normas que van a guiar su vida, ese es su proyecto de vida. Nadie se lo dijo. Ella lo seleccionó a través de la reflexión. Eso le permite ser libre. Eso hace que no tenga miedo. Y si se equivoca, ella se hace responsable. Y aprende qué hizo bien y cuáles son sus errores. No habla de bien y de mal, habla de aciertos y errores. Si acierta, trata de repetir eso. Si se equivoca, corrige, aprende y evoluciona. Esa es la ventaja de la formación espiritual que necesitamos y que necesitamos más que nunca ahora, no solamente para el problema de la pandemia, sino para un problema que es más grande que este y que vamos a tener ahí, que se llama la crisis climática. No vamos a hablar de crisis climática, pero ese problema no se puede ocultar con el problema de la pandemia. Y una cosa importante tanto de la crisis climática como de la pandemia, ambos son shocks físicos. O sea, no es porque a alguien le parece o no le parece, no dependen de las emociones de un político, o de un sabio, o de una mamá o de un papá. Son hechos de la naturaleza. Y cuando usted se mueve con fenómenos físicos tiene un problema y es que usted no puede negociar con ellos. O sea, a un presidente por el poder que tenga puede decir que la pandemia no existe o que crisis climática no existe. Usted no puede negociar con la física. Usted lo que tiene que tratar de entender es cómo funciona ese fenómeno, dominar y entender sus normas y sus leyes, adecuarse a él para poder vivir con él. Un ejemplo fácil, la gravedad. Todos nosotros dependemos de la gravedad. Pero usted puede ser el Santo Padre Francisco. Si se tira por un balcón se mata y se mata igual que se tira a un limosnero, también se mata. Porque por santidad no puede decir pues, gravedad, yo que soy el Papa no me haga daño. No puede. Con la física no se negocia. Lo mismo nos pasa con la pandemia. Tenemos que entender que es un fenómeno físico. Nadie puede decir que esto es bueno o malo. Está ahí. Y lo que tenemos que tratar es de entenderlo para ver cómo proceder y adecuarnos y actuar sobre las causas que lo generan. Esto nos lleva a una enseñanza para el futuro. Y es que en cuestiones de shock físico y también en cosas sociales, en cosas como la educación o la economía, tenemos que aprender a usar la mejor investigación para poder prever, para poder prevenir y para poder controlar. Mientras más ciencia tengamos sobre un fenómeno, podemos preverlo. Esta pandemia fue prevista ya. Y hay un TED de Bill Gates donde él previene esta pandemia. Eso estaba cantado, pero no nos preparamos porque no sabemos exactamente cómo iba a ser. Ustedes miran de las últimas intervenciones de Barack Obama, dice, estamos al borde de una gran pandemia. Porque esto no es nuevo, las pandemias han ocurrido y los científicos las tienen más o menos estructuradas. Muchos países se prepararon en serio y hoy tienen las ventajas porque tienen resiliencia. Entonces, lo que quiero con esto es mostrar la importancia, por un lado, de la ciencia para tomar decisiones, que busquemos tomar decisiones no porque me parece, yo creo, me contaron. Busquemos tomar decisiones con el mejor saber disponible. A veces la ciencia nunca es suficiente. Se requiere sabiduría, se requiere experiencia, se requiere el consejo de los que han vivido más y se requiere intuición y se requiere libertad interior también para juntar buenas decisiones. Pasemos a otro punto.
después de cuidar de nosotros mismos, tenemos que aprender a cuidar de los cercanos, del papá, de la mamá, de los hermanos, de los amigos cercanos. Aprender a cuidar de los cercanos es de las cosas más importantes para el desarrollo de una sociedad y de una persona, porque en la familia es donde se forma el vínculo emocional. ¿Qué es el vínculo? La certeza que yo tengo que existe alguien en el mundo que me acepta y me toma tal como yo soy, que no se relaciona conmigo como yo quisiera que usted fuera así, no, se relaciona conmigo porque yo soy así, porque soy alto, bajito, soy gay o no soy gay, soy católico, soy ateo, tengo un defecto, soy retardado, qué sé. Hay alguien que me acepta como soy. Esa certeza de que hay alguien como soy es lo que se llama el vínculo, y forma personas muy específicamente capaces de relacionarse con otros. Voy a ponerlo de otra manera. Ustedes conocen todos que en Suecia, en los países nórdicos, las mamás tienen 3 o 4 años de licencia de maternidad. Y la gente dice, uy, qué buenos son los nórdicos. No. Ellos ya hicieron las sumas y las restas. Y saben que es mucho más barato que una mamá esté 3 o 4 años, con los 3 o 4 primeros años con su hijo, jugando con él, en calma, sin preocupación de que va a trabajar o no va a trabajar. Que logre hacer un vínculo emocional con ese niño sólido. Ellos saben que ese niño, cuando llegue adolescente, no va a caer en droga extrema, ni en sexo extremo, ni en deporte extremo, ni se va a suicidar, ni se va a deprimir, y probablemente va a tener grados adecuados de agresividad, o sea, nunca va a ser violento. Atender bien a un niño vale menos de la 10ª parte que atender a un muchacho delincuente. Atender bien a un niño vale muchísimo menos que atender a un drogadicto. Esas son inversiones con resiliencia. Pagarle 3 o 4 años a la mamá para que cuide al niño es una inversión con resiliencia. Es una inversión para que el niño tenga la dotación emocional para cuando lleguen los grandes desafíos de la emocionalidad, de la adolescencia y de la adultez. Eso significa que cuidar del vínculo es de los aspectos más importantes, que significa aprender a cuidar de la familia. Las familias necesitan las condiciones fundamentales. Hoy estamos viendo, como lo decía la doctora que habló antes sobre vivienda, hoy estamos viendo que nuestras casas no tienen condiciones para una cuarentena. Es muy difícil no contaminarse en un hacinamiento donde en 12 metros cuadrados viven 10, 12 personas. Es muy difícil sobrevivir ahí. Es muy difícil evitar el toque continuo del cuerpo para no caer en actos agresivos, porque no se respeta el límite corporal, no es posible respetar. La gente se tira a la calle en los barrios populares porque las viviendas son demasiado estrechas. Y no tenemos suficientes espacios adecuados como las ciudades italianas, que la gente prefiere vivir en la calle que en la casa, porque la calle está tremendamente bien diseñada, es bella, alegre, oportuna, porque la gente se hizo una calle para que la gente viviera, no para que pasara por ahí. Entonces, todo esto, el cuidado nos va enseñando cómo manejar este tipo de cosas. Pasemos a una cosa muy importante, que es el cuidado del cercano. Hay una frase que dice: todo el mundo estaría dispuesto a hacer una gran obra por salvar la humanidad, pero no es capaz de entenderse con el vecino, pero no es capaz de hablarle al vecino. Eso es cierto. Nosotros hemos perdido, por el tipo de arquitectura que tenemos, hemos perdido las condiciones de cómo cuidar al vecino, preocuparnos por el vecino. Los modelos populares antiguos, las grandes instituciones del barrio, la iglesia, la escuela, el club deportivo, las tiendas, estaban más o menos en los mismos territorios, y alrededor de eso nos reuníamos, jugábamos, crecíamos, estudiábamos, enamorábamos. Y los vecinos, yo puedo decir cuando era niño que yo salía a las 7 de la mañana de la casa en vacaciones y no sabía ni dónde iba a almorzar, ni dónde iba a tomar helado, pero sí sabía que la casa que llegara con mis amigos, de la casa de unos amigos, ahí nos iban a dar alguna cosa a todos para seguir jugando.
¿Por qué? Porque había una cultura de vecinos. El urbanismo ha destruido eso de varias maneras. Uno, separando la escuela de la comunidad. Esta idea de hacer los colegios lejos de los lugares donde viven los niños es una idea absurda que está totalmente extendida en América Latina. Segundo, la forma, la cultura que hemos creado de los multifamiliares, porque primero hacemos el edificio y después ponemos la gente. Y no hay manera por los métodos comerciales de que primero se haga una comunidad y después se ocupe el edificio. Entonces, en los multifamiliares nadie quiere saber de nada. La máxima acercamiento es buenos días, buenas tardes. Ahora, a raíz del coronavirus se han desarrollado algunas cualidades. Me decía una amiga brasilera que hablé ayer con ella por teléfono, que ella vive en un conjunto residencial. Y todos los jóvenes se organizaron para que los mayores, ninguno saliera y se pudieran quedar en las casas. Todos los jóvenes pasan por las mañanas tocando en las casas, ¿qué necesita usted que le traiga hoy del mercado, de la farmacia? ¿Qué servicio necesita? Nosotros los jóvenes los vamos a atender para que ustedes no se pongan en riesgo. Ahí se desarrolló una cultura de cuidar al cercano. Cuidar al cercano fundamentalmente significa aprender a cuidar el vínculo, a cuidar las instituciones. Aprender a cuidar la parroquia, el teatro, el equipo de fútbol, el foro de la iglesia, el centro de estudios, el club de cartas, el club de gimnasia, cuidar la escuela, cuidar la asociación de amigos, cuidar las cooperativas, cuidar las empresas donde trabajamos. Piensen ustedes el dolor que se produce cuando se cierra una empresa. Miren el dolor que hay en este momento porque las empresas no pueden operar. Y muchas veces nosotros no ayudamos, no ponemos todo el esfuerzo para que las empresas salgan adelante. Hacer una empresa es muy difícil. Quienes hemos manejado empresas sabemos lo difícil que es. ¿Sí? Pero muchas veces, esta maldita empresa, esto que en vez de analizar cómo puedo mejorar lo que tengo, tratamos de destruir la institucionalidad. Los latinoamericanos no nos forman para proteger las instituciones. Aprender a cuidar a los que no conocemos. ¿Cómo cuida la persona que está en Asunción? ¿Cómo cuida a los niños que están por allá cerca de la selva? ¿Cómo los cuida si nunca los va a ver y no los conoce? Solamente hay una forma de cuidar a los que no conocemos. Cuidar a los extraños es aprender a cuidar los bienes públicos. Una de las cosas que estamos aprendiendo en esta pandemia, toda América Latina, es que descuidamos mucho los bienes públicos, comenzando por los bienes de la salud. Una cosa es cuando, como decía Macron ahora a raíz de la pandemia, el presidente de Francia, ahora hemos descubierto que los bienes públicos no son un gasto, son un tesoro que tenemos para cuando el destino nos ataca. Es mucho, las sociedades que tienen sistemas públicos de salud de alta calidad son las que mejores pueden responder. Un análisis que se hacía en público, un país tan rico como Estados Unidos, donde esto está publicado en el New York Times, esta frase. En Estados Unidos tener seguro de salud es un privilegio. Luego la gente que no tiene seguro de salud está perdida en esta pandemia, no tiene ninguna posibilidad de nada. Y son millones. Entonces, tenemos que volver a la idea de que cuáles son los bienes públicos que necesitamos cuidar, fortalecer y proteger y recuperar para poder hacer una sociedad resiliente. Una sociedad resiliente para las pandemias y para las consecuencias y la crisis climática. Ojo, no quiero separar estas dos cosas. No podemos descuidar el problema de la crisis climática a raíz de la pandemia. Aún más, tenemos que aprender con la pandemia cómo se crean bienes de alta resiliencia, que son capaces de soportar dificultades, porque la crisis climática no ha parado, está ahí. Si nosotros no la paramos con nuestro comportamiento y con decisiones políticas de alto nivel, no va a suceder, y eso sí nos puede matar. Una pandemia no acaba nunca con la especie humana, pero la crisis climática sí puede acabar con la especie humana. Entonces, aprender a cuidar los bienes públicos. Y el principal bien público que nos toca ahora aprender a cuidar se llama el Estado. Eso nos lleva a pensar mucho quién va a manejar nuestro principal bien público.
a volvernos ciudadanos muy activos para poder cuidar el bien público más importante que es el Estado. ¿A quién vamos a nombrar de presidente para manejar la gran empresa que es el Estado? ¿Cómo vamos a lograr como la cultura china, donde los mejores profesionales van al Estado, porque es la empresa más importante, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, los que más saben de algo, son los que se ponen en el sector público, se les apoya, se les respeta y se les sostiene? ¿Por qué? Porque sin Estado, lo estamos viendo ahora, es muy difícil enfrentar los grandes problemas que van a venir. Créanme, no, la pandemia pasa, la crisis climática sigue ahí, y lo único que tenemos que ver es cómo la vamos a enfrentar día tras día por los próximos siglos. Entonces, aprender a cuidar los bienes públicos como la educación. Hoy tenemos varios problemas. Uno, que poder enfrentar la pandemia requiere poder recibir instrucciones adecuadamente y poder recibir comunicación adecuadamente. Todavía en nuestras comunicaciones, hoy hemos descubierto que nuestro internet es muy reducido, ¿sí? La mayoría de los niños que están estudiando a distancia les está yendo muy bien a los niños que vienen de colegios pudientes. La mayoría de los niños que estudian en colegios públicos o en zonas apartadas prácticamente están sin educación, porque la potencia del internet, el alcance del internet es muy bajito, o porque la disponibilidad de energía eléctrica no es constante o es de baja calidad. O sea, esos bienes no los hemos hecho con alta resiliencia. No hemos hecho un internet que penetre hasta la última parte del país. Y vuelvo al ejemplo, hemos sido capaces de pagar 2.500 millones de automóviles y no hemos sido capaces de generar las condiciones básicas de comunicación para que en un momento como este, en un momento de crisis, las zonas apartadas tengan las condiciones de resiliencia para poder protegerse y participar activamente en la transformación de los problemas. Un ejemplo que siempre me gusta poner: puede que los niños tengan computador, pero si no aprendieron, si no leen bien y no escriben bien, la educación a distancia no funciona. La educación a distancia requiere altos niveles de lectura, altos niveles de escritura. Y el 50% de los niños en América Latina terminan primaria sin leer bien, escribir bien o sin saber leer y escribir. Entonces tenemos que, la pandemia, que sea colectiva, que todos estemos encerrados, nos lleva a reflexionar sobre la resiliencia. ¿Qué estamos invirtiendo? ¿En qué estamos logrando para cuando lleguen las cosas difíciles la gente esté lista? ¿Sí? Como dice un deportista, mientras más entreno, más suerte tengo. Claro, mientras más entrena, más resiliente puede hacerlo mejor, más fácil y más alegre porque está bien entrenado. Tiene alta resiliencia. Si tiene bajo entrenamiento, se fatiga, se cansa y produce dolor y no gana. Entonces, tenemos que aprender a cuidar los bienes públicos, que son las legislaciones. Primero el Estado, después la ley. Hay que ver qué leyes estamos haciendo, porque en las leyes, toda ley trata de controlar un conflicto. Todo conflicto es el resultado todo acuerdo es el resultado de un conflicto y toda ley es un acuerdo. Esa tiene que estar orientado a altos niveles de resiliencia. ¿Cómo sabemos si una ley es buena o no? Muy fácil. Si esa ley está contribuyendo a la vida digna de todos y a cuidar el planeta. Ese es el principio ético máximo. No importa lo que usted haga, no importa en qué trabaje usted, no importa su género, su sexo, su inclinación sexual, eso no es importante. Si lo que usted hace está contribuyendo realmente a la dignidad humana, o sea, a hacer posibles los derechos humanos y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, el aire, el oxígeno, el agua, los vientos, la diversidad, la biodiversidad, etc. Eso que usted hace es de alto nivel ético. Y aprendamos, el factor de mayor creación de riqueza de una sociedad es la ética. O sea, porque la ética nos da la luz y la claridad de qué debemos hacer para vivir dignamente y para cuidar el planeta. Hoy sabemos, con ese principio, y la pandemia nos está enseñando, que hemos producido un montón de cosas inútiles. La contradicción es la siguiente. Todo el mundo está usando lo mínimo y la economía se está quebrando. ¿Qué quiere decir eso?
Si la economía se quiebra porque producimos y consumimos solo lo útil, lo necesario, quiere decir que estamos produciendo una cantidad de cosas que no sirven para nada. ¿Sí? Y lo que nos enseña el cuidado es, no podemos parar de producir, pero solo tenemos que producir bienes útiles. ¿Qué son bienes útiles? Aquellos bienes que contribuyen a la vida digna de la gente. Bienes de alta durabilidad, porque esos bienes de alta durabilidad producen poca basura. Porque también el cuidado nos enseña que tenemos que caminar rápidamente hacia la economía circular. Si tuviéramos más desarrollo de la economía circular, podríamos rápidamente lograr que todas las personas tuvieran adecuada nutrición, adecuada alimentación ahora. Pues la forma como tenemos estructurados los mercados son selectivos, disgregadores, y los mercados le dan a unos unas cosas y a otros no les dan nada. Nuestras cadenas de distribución para llegar en este momento a los necesitados no están preparadas. Muchos de los alimentos de los campesinos no están llegando a las ciudades porque las cadenas de distribución no están preparadas para trabajar con los campesinos, que son los que producen la comida básica. O sea, nos toca examinar todo, lo podemos examinar todo y tenemos que aprovechar este tiempo para reformular nuestra forma como elegimos a nuestros gobernantes, para revisar y ponernos de acuerdo en qué tipo de legisladores y qué tipo de legislación necesitamos y qué tipo de administradores públicos necesitamos para que los bienes públicos sean abundantes. La equidad de una sociedad no es un problema de dinero. La equidad de una sociedad depende de la cantidad y calidad de bienes públicos que esa sociedad tiene. Observen que en los países que en este momento tienen educación para todos, hospitales para todos, transportes para todos, agua potable para todos, centros de salud para todos, comunicación para todos, distribución para todos, son los países que pueden responder fácilmente a una pandemia o a la crisis climática, porque tienen altos niveles de resiliencia. Para eso es la política, es hacia allá donde tenemos que orientar la política y es hacia allá donde tenemos que exigirle a los políticos. Todo el mundo vive preguntando cómo hacemos para tener políticos con valores. No pierdan el tiempo, eso no es así. La política es un problema de intereses y la ética es un problema de valores. Si queremos tener políticos con ética, es exigiéndole a los políticos que se comporten de determinada manera. Los políticos no se van a comportar con valores éticos si la sociedad y la ciudadanía no se los exigen. El político solo tiene los valores y el comportamiento que la opinión pública le demanda. Si la opinión pública no está sobre él, exigiéndole que se comporte como gobernante, que se comporte como administrador público, como la persona para cumplir lo que fue elegido, él va a hacer otras cosas de acuerdo a sus intereses o los intereses que esté negociando. Un político no tiene más valores que los que la sociedad le exige. Ahora, una sociedad puede tener, piensen en el narcotráfico. Muchos políticos se metieron en el narcotráfico porque la sociedad les exigía eso, hagan lo mismo. Les hablo de Colombia, ¿sí? Hubo un momento en que el 30 o el 40% de los políticos fueron, en los últimos años, fueron juzgados por narcotráfico. ¿Pero por qué llegaron ahí? Porque la sociedad no les exigió que se comportaran como ciudadanos libres e independientes. Aprender a cuidar de las transacciones. Todavía no hemos hablado del planeta. Aprender a cuidar. A ver, yo quiero con esto como hacer una síntesis. Hoy ustedes ven las ciudades desocupadas. Todo el mundo dice no está pasando nada. ¿Por qué? Porque una ciudad no son los edificios. Una ciudad no son las calles. Una casa no son los muros. Una casa no son las habitaciones. Una ciudad, una empresa, una escuela, una calle, una casa, una iglesia. ¿Qué es? ¿Dónde está su realidad? En las transacciones que genera, en los intercambios que genera. Esos intercambios pueden ser intercambios económicos. Casi todos funcionan al tiempo. Intercambios económicos, intercambios políticos, intercambios emocionales, intercambios culturales, intercambios sociales, intercambios espirituales. Miremos un momentico todo eso rápido. Intercambios
económicos, comprar y vender bienes y servicios, eso lo tenemos todo. Intercambios políticos, ponernos de acuerdo en intereses, articular intereses, negociar intereses. Yo hago esto si usted hace eso. O poner de acuerdo intereses en una dirección. Usted y yo pongamos este interés, usted con su plata, yo con mi conocimiento, pongamos todo en esa dirección. La política no es la ciencia del poder, la política es el arte de articular intereses. Intercambios o transacciones emocionales, intercambiamos sentimientos y sentires. Te quiero, no te quiero, te odio, no me gustas, sí me gustas, espero de ti, no espero de ti. Intercambios sociales, que son los intercambios de rol, estatus y cargos. Te reconozco que eres el director, que eres el médico, que eres el sacerdote, que eres el ingeniero. Intercambios culturales. Reconozco la forma como tú construyes el mundo, la forma como un indígena, digamos aquí donde yo soy de la Sierra Nevada, construye el mundo, no tiene nada que ver con la forma como yo construyo el mundo. Ellos nos dicen a nosotros los hermanos menores porque no entendemos nada, dicen ellos. ¿Ves? Pero solamente podemos enriquecernos si yo soy capaz de ver cómo construye él el mundo, cómo construye, cómo vive y por qué hace las cosas que hace. Y él piensa lo mismo de mí. El intercambio cultural es de las cosas más, donde tenemos más problemas, sobre todo en las empresas. Cuando estoy junto a una empresa, estaba comentando hace poco, cuando Vodafone compró a Nokia, hay un problema que todavía no han podido resolver. ¿Sí? Porque la cultura alemana frente a la cultura finlandesa son dos formas de construir el mundo absolutamente diferentes en el modo de ser, sentir, reírse, comer, estar en el mundo. Y hasta ahora, después de varios años, están bregando a ver cómo combinan eso para poder trabajar juntos las dos grandes empresas. Y los intercambios espirituales de los que ya hablamos, cómo trabajamos para evitar y disminuir el dolor de los otros. Digamos, la vida se construye con transacciones. Dos personas maravillosas se casan y pueden armar un desastre, porque son las personas cada uno, no, porque sus transacciones no son ganar-ganar. Dos personas no tan maravillosas pueden armar una excelente pareja, porque lograron encontrar el modo de hacer transacciones ganar-ganar a nivel económico, político, social, espiritual, cultural. Entonces, una de las cosas que el cuidado nos enseña es la síntesis del cuidado. Es cómo generamos una cultura que sepa hacer transacciones ganar-ganar a nivel económico, político, social, cultural, emocional y espiritual. El lío es que nosotros, por el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, formamos a nuestra gente en modelos de transacciones ganar-perder. Yo le gané a ese tipo, no se dio cuenta que le gané un montón de dinero. O sea, en Colombia decimos tumbar en un negocio, ¿sí? Ganarle al otro porque ignora aspectos de un negocio. Yo me acuerdo, estaba yo muy joven, tuve que ir a Panamá a visitar a un amigo y él estaba vendiendo un Volkswagen. En su casa lo tenía parqueado. Casi nunca cuento esta historia. Y él llegó un cliente. Y el tipo llegó el cliente a mirar el carro, y el carro y le decía, mire, aquí este carro fue golpeado. Mire, este tornillo no está bien. Mire, este asiento aquí fue rayado. Y nosotros que tratamos de ocultar o sea, la forma como negociamos nosotros es de otra manera, que el tipo no vea que está rayado, que está golpeado. ¿Sí? Yo le pregunté, ¿por qué hace eso así? Me dice, porque yo quiero que él, quiero que él sepa qué objeto está comprando. Yo no le estoy vendiendo un carro, le estoy vendiendo ese carro que tiene esas limitaciones y que tiene esas ventajas. También se dedicaba a mostrarles los detalles del carro. Eso es muy importante que lo aprendamos a hacer. Muy importante. Que podamos ver la realidad tal como es. Para que la transacción sea ganar, ganar. Lo que ese señor estaba haciendo era cómo estructurar una transacción ganar, ganar solo. Para nosotros nos forman en transacciones ganar, perder. Por eso creemos que hacer trampa en un examen es una gloria, es un gran valor.
porque culturalmente estamos avalando transacciones ganar-perder. Mañana cuando ese ingeniero o ese médico se le muere un paciente o haga una operación errada, o se caiga el puente o se caiga el edificio, ahí entendemos que una mala educación, haber certificado a una persona con baja formación, porque nos dieron plata o porque es el hijo del presidente, etcétera, tarde o temprano la sociedad entera lo pagará. Los canadienses dicen que siempre hay que educar a todos a alto nivel, porque cualquier persona que quede mal educada en una sociedad, tarde o temprano toda la sociedad pagará las consecuencias. Muchas de las cosas que hacemos nosotros, la forma como accedemos a un empleo, la forma como hacemos los exámenes, la forma como hacemos una consulta médica, muchas veces no los hacemos bajo los modelos ganar, sino modelos ganar-perder. Y la máxima expresión del cuidado, la máxima expresión de la solidaridad, la máxima expresión de la compasión es lograr que todas nuestras acciones sean ganar-ganar. Que logremos diseñar entre todos siempre acciones ganar-ganar. Esto nos volverá tremendamente ricos, tremendamente prósperos, pero también tremendamente austeros. Nos enseñará solo a hacer lo que hay que hacer, a producir lo que hay que producir, a respetarnos entre nosotros y a entender que la ética y la cooperación son las dos grandes riquezas de una sociedad. Muchas gracias. Bueno, Bernardo, qué placer escucharte. Íbamos anotando tanto Soledad como Camilo y yo a medida que ibas hablando. Y siempre nos pasa con Bernardo que cuando él termina de hacer sus charlas, nos queda poco por preguntar, porque Bernardo al mismo tiempo hace las preguntas y ya nos da inmediatamente alguna salida. No sé si obviamente no va a ser nunca la única respuesta, pero sí, sobre todo atendiendo a esas transacciones, como bien dice Bernardo, ganar, ganar. Obviamente hay algunas cuestiones que tienen que quedar definitivamente descartadas, Camilo. Así que si vos querés hacerle alguna pregunta ya, Bernardo te está escuchando. Yo tengo anotadas 8 preguntas hasta el momento. Ah, muy bien. Así que vamos a ver si nos va a dar. ¿Quién está hablando? Camilo Filartia. ¿Y la señora cómo se llama? Soledad. Soledad okay. Núñez y Camilo. Bernardo, ¿cuál es la incidencia de la investigación y de la ciencia en este paradigma del cuidado que usted muy bien expuso y que fue comentando? ¿Esa es la pregunta o van a hacer más preguntas que puedan responder en conjunto? ¿Querías hacer alguna más? Y entonces después hace el Sole 2 o 3 preguntitas y las contesta todas juntas, ¿sí? Usted habló de estos espacios colectivos o espacios de socialización, la iglesia, el club, el barrio, que hoy se fueron perdiendo, digamos, como espacios de socialización, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo usted cree que se puede compatibilizar esta tendencia actual en la que estamos, de lo individual, del egoísmo, de las relaciones a partir de la tecnología y de las redes sociales, con esa necesidad de cuidar ese vínculo que usted menciona muy bien y esos espacios de socialización? ¿Cómo ir recuperando, si se puede decir, estos espacios de socialización? Yo quisiera quedarme por ahí. Pero voy a tratar de responder esas 2 primeras ahí, Dale. Porque son muy diferentes. A ver, primero entendamos lo siguiente: la realidad es más grande que todo el conocimiento que tenemos, ¿sí? Es decir, a ver si lo pongo de otra manera. El conocimiento de un ser humano, de una sociedad, ni siquiera de un ser humano, el conocimiento de una sociedad tiene 2 formas de producir. Primero, antes. El conocimiento es un producto como este computador, es un producto como el reloj que usted tiene en su mano. O sea, el conocimiento es producido, el conocimiento no es natural al ser humano. Esto es muy importante, por eso existe la educación, porque el conocimiento no es natural al ser humano. El ser humano tiene una tendencia natural a conocer,
pero el conocimiento es generado por nosotros mismos y tiene las limitaciones que tengamos nosotros o que tenga esa sociedad. Si el conocimiento fuera natural, la educación no existiría. Toda la forma como yo hablo, como digo, como pienso, como camino, como me visto, etcétera, todos mis defectos, mis cualidades, lo que sea, mis competencias y mis incompetencias son aprendidas. O las imité, o me las enseñaron bien o mal, ¿sí? O las descubrí y las volví a aprendizaje. Eso plantea un punto muy importante, y es que una sociedad tiene dos formas de producir conocimiento. Una que es la forma cultural, que es el resultado de lo que aprende una sociedad a través del trabajo y de la interacción los unos con los otros. Ahí se obtienen los conocimientos más importantes de una sociedad, que son la lengua, los hábitos de crianza, las costumbres de la mesa, las formas como comemos y preparamos las comidas y las formas de cortejo, las formas como se selecciona pareja, que es uno de los conocimientos más importantes de una sociedad. ¿Sí? Esos 4 conocimientos, el idioma, las costumbres de la mesa, cómo comemos, cómo criamos los hijos y cómo las costumbres de seleccionar pareja, no se obtienen en la academia, son conocimientos culturales y son los más importantes de todos los conocimientos. Una sociedad entra en crisis cuando cualquiera de esos 4 conocimientos fracasa. Si desaparece el idioma, desaparece la sociedad. Si la sociedad no encuentra cómo alimentarse, fenece ella misma, ¿sí? Si la sociedad no sabe cómo criar los hijos, se arma ella misma muchos problemas. Gran parte de los problemas que tenemos fue que educamos los hijos con criterios rurales para vivir en grandes centros urbanos. Pero los hijos y los nietos de nosotros van a vivir muy fácil en las ciudades porque van a ser criados con patrones urbanos. Y uno de los problemas más graves que tiene una sociedad es el error en seleccionar pareja. Los costos sociales y emocionales que hay en nuestros países, donde la estabilidad de la asertividad en la selección de pareja es como menos del 40%, está estudiado ya, eso tiene consecuencias muy graves. O cuando una sociedad se equivoca, por ejemplo, con la endogamia. La sociedad egipcia, la sociedad de élite egipcia desapareció porque era endogámica, totalmente endogámica. Entonces, pero el ser humano tiene otra forma de producir conocimiento, que son los métodos científicos. Usted conoce la observación, la experimentación, ¿sí? la comparación, la observación, la reflexión y la simulación. Son mecanismos que nosotros hemos inventado para agregar algo de conocimiento, pero son todavía muy reducidos. En la medida que una sociedad entiende esas dos cosas, cómo produce su saber cultural y cómo produce su saber académico, cómo lo domina y cómo se lo transmite de generación en generación, esa es la incidencia que el conocimiento puede tener en esa sociedad. Si nosotros hemos valorado más la medicina que la salud, esa es la incidencia. Hay sociedades que han valorado más la salud y la medicina viene de acuerdo a la salud, porque han entendido que lo más importante es la salud y que si hay salud, la medicina existe para proteger esa salud. Y si se pierde la salud porque se ha cuidado mal en algún lugar, es porque es fácil repararla. Eso por una parte. En los casos, pero ¿qué ha pasado con la salud y la medicina? Que cada vez se vuelven más ciencias aplicadas, o sea que dependen más de las ciencias básicas, que dependen más de la química, de la física, de la nanotecnología, de la genética, de la bioestadística, etc. Entonces nuestros profesionales de la salud tienen que estar rodeados y apoyados por profesionales de otras disciplinas para poder encontrar aplicación en las ciencias de la salud. Nosotros no tenemos en este momento ningún chance de descubrir una vacuna, a no ser porque haya un genio por ahí escondido. No porque no queramos, inclusive teniendo el dinero. No tenemos los suficientes matemáticos, los suficientes laboratorios, los suficientes físicos, los suficientes genetistas, los suficientes virólogos para hacer y caminar en una dirección, y los salubristas para caminar en una dirección segura a construir una vacuna. Pero no porque no seamos capaces, no porque no hemos creado las condiciones, porque no hemos invertido en conocimiento. Piensen nomás, la gloria de ustedes que todavía tienen altos ingresos por energía, tienen que aprender a convertir esa energía en conocimiento, no gastársela como Colombia se la gastó en un montón de tonterías que no sirven para nada, ¿sí? O sea, la respuesta no es absoluta, no hay más incidencia que eso.
La segunda, de lo social, sí, ese es un problema de decisión de política, sí, de política pública. Tenemos que, ojalá esta pandemia nos enseñe la importancia de recuperar el barrio. La importancia de recuperar el barrio. La gente quiere vivir en sus barrios. La importancia de recuperar el vecindario. Hay que hacer un gran trabajo comunicativo y formativo para convertir los multifamiliares en comunidades. Hay que hacer transformaciones alrededor de... Para ponerles un ejemplo que es tremendo. Entonces todos conocen a Medellín. El barrio más alto de Medellín, El Poblado, en donde está toda la élite antioqueña, que eso sí tiene dinero, y sus hijos formados en las mejores universidades del mundo y de Colombia. No tiene un parque comunitario, ni uno. ¿Por qué? Porque creer el individualismo que usted dice, yo aquí estoy en este edificio high, hermosísimo, que ve el paisaje, ve todo el Valle de Aburrá. Pero nunca pensaron que van a necesitar de los vecinos en una pandemia para comprar el chocolate y comprar las papas. Y que si no hay organización en este momento en esos barrios, todos los ancianos, los coetáneos míos están en fuerte riesgo, ¿sí? Porque los jóvenes no les van a poder ayudar. Pero eso tiene que ser una decisión, una política pública y cultural por ciudades, ¿no? Excelente. Gracias. ¿Qué otras preguntas hay? Soledad. Bueno, muchas gracias, Bernardo, por tus ideas que siempre son tan inspiradoras y que creo que calan bien profundo para plantearnos cuestiones fundamentales. Y mi pregunta va en relación con lo que veníamos como conversando al inicio, de que toda crisis puede transformarse en una oportunidad. A mí me gusta más pensar de que toda crisis es un punto de inflexión que puede plantearnos un escenario más positivo, como también la posibilidad de un escenario más negativo, ¿verdad? Y leí hace poco una frase que decía que la pandemia sacó a flote lo bueno de la gente buena, pero también lo malo de la gente mala, digamos. Y más allá de la simplicidad con la cual se expresa esto, por un lado veíamos los casos que comentabas de los jóvenes en un mismo recinto, digamos, domiciliario, un edificio, que se ponían al servicio de los adultos mayores, con solidaridad, con empatía. Pero también hemos visto en la pandemia casos donde, por ejemplo, personas que han dado positivo al COVID han recibido un rechazo rotundo de su comunidad, donde incluso se han escuchado amenazas de quemar viva a la gente. O sea, esas formas como más primitivas que también coexisten en un ambiente donde yo me pregunto, ¿es posible que esta crisis y esta pandemia pueda desencadenar en una alternativa de realidad mucho peor de lo que tenemos? O sea, ¿es posible que involucionemos en ese sentido y que no sea el paradigma del cuidado la alternativa, sino que volvamos incluso a sistemas o modelos que la humanidad de alguna manera ya ha pasado, ya ha dejado atrás? O sea, sería la primera pregunta. Y ligado a eso, ¿qué tiene que hacer el Estado para que eso no suceda? ¿O qué tienen que hacer las organizaciones de la sociedad civil y también el individuo, todos los que te están escuchando hoy? ¿Cómo podemos contribuir para que sea el escenario positivo la realidad post-pandemia para la humanidad? Gracias por la pregunta. Miren, yo lo veo de esta manera. Voy a poner un ejemplo antes con el SIDA. Cuando apareció el SIDA, sabíamos muy poco del SIDA. Y también pasó lo mismo. Inclusive toda una cosa que se movió públicamente, y es que la única forma de salvar a la sociedad del SIDA era matar a la persona que lo tuviera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocíamos poco del SIDA. Entonces viene un principio que es, una sociedad tiene tanto miedo sobre un riesgo en la medida que ignore sobre él o lo conozca. A mayor conocimiento de un riesgo, ¿sí?, hay más seguridad. A menor conocimiento de un riesgo, hay más peligro, ¿sí?, y más reacciones de miedo y reacciones violentas. Es decir, si usted le entrega un fusil a un militar altamente entrenado, usted está segura que eso va a suceder bien. Pero si le entrega un fusil a un adolescente drogado, usted sabe que eso va. ¿Por qué? Porque él no sabe qué tiene en las manos.
Entonces, a medida que fuimos aprendiendo más sobre el SIDA, descubrimos que el SIDA no se transmite por saludar, ni se transmite por tomar en los mismos platos, etc. Y hoy podemos convivir tranquilamente con el SIDA. ¿Cuál es el problema que tenemos con la pandemia? Que estamos tratando con un ser desconocido. El problema, yo tengo hijos médicos y tenemos miedo. Uno trabaja en Nueva York, está en uno de los grandes hospitales de Nueva York en este momento atendiendo, entubando gente, dice él. Y obvio que él es un médico, se cuida, pero me dice, papá, nosotros no sabemos nada del coronavirus. El coronavirus en este momento es un virus y no sabemos por qué hace unas cosas, por cómo se muta, por qué. Curiosamente, el coronavirus está afectando menos a los sectores pobres, más sectores medios le afecta más. En las estadísticas generales así. Pero todavía no sabemos ni siquiera cuántos infectados hay. Entonces, están haciendo curvas estadísticas. Pero entonces, como no sabemos muy bien de qué estamos hablando, no hay conocimiento suficiente, nuestro miedo crece. Y nuestro miedo solamente puede ser controlado por un principio que responde a su segunda pregunta. La capacidad de una sociedad de manejar un riesgo depende en la concordancia, en la armonía que haya entre la información pública y la organización social que recibe esa organización. O sea, en la medida en que estemos más organizados como sociedad, como ingenieros, como padres de familia, como jóvenes, como, digamos, médicos, lo que sea, y haya mejor información pública, y esa información pública vaya controlando las expectativas y los miedos, la sociedad va a proceder mucho más fácil. ¿Sí? En la medida, por eso es que las noticias falsas son tan peligrosas, porque desajustan las expectativas de la sociedad. En la medida en que la información pública vaya mirando las expectativas de la sociedad y con la información que hay veraz, fundamentada, le dé a la sociedad esa información en tiempo oportuno, es posible que la sociedad funcione. Si la información, por ejemplo, le vamos a dar almuerzo, comida a todos mañana, y esa expectativa, la institucionalidad no tiene capacidad de resolverla, va a haber violencia necesariamente. Pero un poco como pasó en Bogotá. Si ustedes esperan 24 horas, un poquito más con paciencia, vamos a tener las bases de datos organizadas para que le pueda llegar la comida a su casa. La gente fue capaz de esperar ese tiempo para que le llegara la comida a la casa. O sea, había una concordancia. Las cosas que pasan en Bogotá es porque hay políticos que quieren ganar votos diciendo yo sí voy a traer comida ya mañana, ¿no? Entonces, en la medida en que esas dos cosas coincidan, información pública veraz, dada por la persona autorizada, de acuerdo a las expectativas que se van detectando en la sociedad, es posible controlar la actuación de la sociedad. Quería hacerle una consulta también a Bernardo de lo que sucede en este momento. A nosotros que estamos en medios de comunicación todo el tiempo, aparecen informaciones de una supuesta cura del coronavirus, de esta enfermedad de la COVID-19. Y entonces es como que la gente se aferra a esa información y cree que de manera prácticamente mágica o rápida esa cura va a llegar o se va a inventar la vacuna, cuando ya sabemos, como bien nos explicabas, que eso va a llevar un proceso porque no hicimos la inversión necesaria para poder tener respuestas más rápidas. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos automáticamente? Intentamos agarrarnos de estas cuestiones porque lo otro, Bernardo, en definitiva, este planteamiento distinto, este paradigma del cuidado, requiere de una serie de cambios desde todos esos aspectos que vos nos estuviste contando, que obviamente significan un mayor esfuerzo. Entonces me da la impresión de que estamos como esperando dar el manotazo, porque eso, independientemente que sería fantástico poder tener una vacuna, pero digo, lo otro requiere de un cambio mucho más importante, con un mayor nivel de compromiso con el otro, para eso que vos decías, ejercer la compasión e intentar disminuir el dolor en el otro, en el que está al lado mío, más cercano, o incluso en ese extraño, ese que está más lejos, pero al que vamos a ayudar cuando podamos construir una institución mucho más fuerte. Sí, tú tienes razón, pero
A ver, la hija, que es profesora en Alemania, en la Universidad de Heidelberg. Ella es de muy alto nivel académico. En este momento la mamá está hablando con ella. Continuamente le estamos haciendo la pregunta, ¿dónde van las cosas? Y dice, la vacuna todavía está lejos. Ahora se van a comenzar con un acuerdo. Aquí en Colombia se pusieron de acuerdo como 10 hospitales. En todos los países ya es un acuerdo de la OMS que se pongan de acuerdo varios hospitales en usar algunas remedios como la hidroxicloroquina y otras cosas que sirven de la malaria, etcétera. Exacto. Para hacer estudios de seguimiento, a ver qué drogas funcionan y qué drogas no funcionan. Los hindúes están haciendo lo mismo. Y la medicina tiene la ventaja que es la profesión que tiene dos condiciones, que tiene protocolos universales de comunicación y sistemas muy eficientes de comunicación. O sea, ante el descubrimiento de un procedimiento de cirugía, mi hijo es un gran cirujano, que por ejemplo una vez aplicó en medio de la operación, que tuvo un problema, aplicó la operación que le llegó de Rusia, de un cirujano que estaba haciendo esa operación. Le dijo, Bernardo, yo la solucioné así, y él la aplicó ahí mismo. Como los protocolos médicos y de salud son tan estructurados, son tan respetados por los mismos profesionales. Entonces estos experimentos que comenzaron a hacerse en todos los países del mundo que tienen cadenas hospitalarias con niveles académicos altos, y cada país ha seleccionado una serie de tratamientos, de medicinas, de drogas, para ver cómo reaccionan, porque han encontrado que algunas reaccionan muy bien en los jóvenes, otras reaccionan mejor en las mujeres. O sea, el virus es tan extraño, y al mismo tiempo los laboratorios, los centros de investigación genética, lo que están mirando es cómo está mutando el virus. Ya sabemos que el virus que hay en Colombia no se parece en nada al de China, se parece mucho más a uno que hay en Chile. Entonces, que es otro punto bien importante. Pero como dice el dicho, cuando hay acción hay esperanza. Entonces, en la medida en que la sociedad sepa este tipo de cosas, se le informa adecuadamente que se está haciendo. Hoy las noticias de la mañana en Colombia eran cómo los hospitales se han puesto de acuerdo. Esto lo está dirigiendo la Universidad Nacional de Colombia, pues de que es la alma mater de todas las universidades en Colombia. Entonces la gente dice, bueno, ya están. Entonces, ese tipo de actuaciones, de acciones, si usted comienza a actuar en una dirección determinada, con transparencia, inclusive aceptando que puede cometer error, eso genera esperanza. Y la esperanza genera formas nuevas de vivir. Quería puntualizar una cosita más, nada más, Bernardo, a lo que me refería básicamente también es que ahora estamos enfrentando esta pandemia. Vos nos hablabas ya del cambio climático y las amenazas que eso significa para nosotros como especie humana. Pero en definitiva, si no cambiamos la manera de relacionarnos con los demás, si no cambiamos esto que es tan importante de cuidar nuestros bienes públicos, pronto puede volver otra pandemia, puede venir otra pandemia, puede venir otra situación que nos vuelva... Ya está cantada. Está cantada. Y hoy estaba revisando una alocución que hacía el presidente Barack Obama en el año 2014 y él ya hablaba de una gripe y decía, así como pasó con la gripe española, nos va a pasar en 5 o 6 años, decía él, o en una década, esto se viene, ¿verdad? Entonces, me da nomás la impresión de que... y no estamos preparados. No estamos preparados, ¿verdad? No estamos preparados. Dijo, y Estados Unidos no está preparado. Así mismo. Sí. Y ahí lo estamos viendo, no estaba preparado. El país más rico del mundo no estaba preparado. Así es, tiene las peores cifras en este momento. Camilo, ¿alguna consulta más para Bernardo? Soledad, y después vamos cerrando, ¿sí? Tengo una última. Bernardo, ¿cómo te parece que afectan las características de nuestras democracias en América Latina al logro efectivo de este paradigma del cuidado? ¿O qué tipo de obstáculos puede representar para que el paradigma del cuidado pueda consolidarse o estar vigente, digamos? Excelente pregunta. Bueno, responderla bien llevaría como 4 horas, pero ya tratemos de hacer un resumen. Es muy importante lo siguiente. La democracia, yo por lo menos la entiendo.
la entiendo como la capacidad de una sociedad de darse orden a sí misma, ¿sí? Lo que hablábamos de la autorregulación. La base, la característica fundamental de la democracia, que es entender que el orden que hay en una sociedad no es un destino. O sea, que Colombia no tiene guerrilla porque Dios la olvidó, narcotráfico por mala suerte, ¿no? Tenemos guerrilla y tenemos violencia y tenemos narcotráfico porque nosotros lo produjimos. Y las cosas maravillosas que tiene Colombia, ¿sí? Sus científicos, sus escritores, su sistema educativo, su literatura, también la produjimos nosotros. Entonces, una primera característica de la democracia es entender que la grandeza y la miseria de una sociedad no es destino, es generada por la misma gente que hay ahí, y eso hay que hacerlo consciente porque mucha gente, o sea, gran parte del problema que tenemos es que la gente cree en el destino. El destino es el peor, la conciencia del destino es el peor enemigo de la democracia. Porque entonces dice, bueno, nos tocó la dictadura, nos tocó la pandemia, nos tocó, no es que no nos tocó nada. Nos toca vivir en un mundo que el mundo no es un lugar seguro, siempre vamos a estar en riesgo por alguna razón, pero al mismo tiempo siempre podemos transformar el riesgo en algo benéfico para nosotros mismos. Lo segundo es entender que el orden social es construido por nosotros, ¿sí? Y que nadie desde afuera nos puede decir qué es lo correcto o lo incorrecto, que nosotros tenemos que construir ese orden para poder ser libres, ¿sí? La democracia se caracteriza, ¿sí? Porque el orden social es construido por las mismas personas que lo van a vivir, cumplir y proteger, o sea, es un orden autofundado. Y una tercera característica de la democracia, hay más, pero para estas tres, para responder tu pregunta, es la siguiente. No sabemos cuál es el orden ideal de la democracia, como no sabemos cuál es el orden ideal del amor, ¿sí? O sea, cuando una mujer le dice a otra, uy, ese marido suyo es una maravilla, y ella le dice, sentate aquí, tomémonos un café, bla, 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 bla. La otra dice, uy, me quedo con mi marido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es posible imitar otra pareja, es un error imitar. Cada pareja le toca construir su propia relación, exitosa o menos exitosa. Lo mismo pasa con la democracia. No existe un modelo ideal de democracia. A cada sociedad le toca crear su propio modelo democrático. Y ese modelo democrático va a depender básicamente de su modelo ético. Una sociedad que se pone como criterio hacer posible la dignidad humana y cuidar el planeta en cualquier modelo institucional que seleccione, esa sociedad va a encontrar el camino para ser una sociedad democrática. Desde esa perspectiva, lo importante es entender que la pandemia no es un problema de política, la pandemia no es un fenómeno que dependa de por qué a alguien le gustó o no le gustó. Lo que dije al principio, tanto la pandemia como la crisis climática es un problema físico. En la medida que nosotros pongamos que ese problema físico, que tenemos que entender que tiene causas y que si no atacamos las causas no lo vamos a poder resolver, en esa medida la pandemia no amenaza la democracia. Pero si comenzamos a decir que la pandemia se debe simplemente a que no se tomaron las decisiones que eso es lo que es cierto, pero eso no es la causa de la pandemia. Esas decisiones lo que nos armaron fue de baja resiliencia. Que tenemos que poner la ciencia por delante para tomar las decisiones que hay que tomar. En la medida que clarifiquemos eso que dije antes, podemos prevenir y prever de alguna manera los usos autoritarios o populistas que pueden surgir del miedo. Porque aquí el problema no es la pandemia, el problema es el miedo. Y ahí sí los comunicadores tienen todo en la mano. Si los comunicadores, los mejores comunicadores se ponen al frente de los noticieros, al frente de las revistas, al frente de los community managers, etcétera, para que se reciba la mejor información veraz, información que ubique a las personas y le dice que estamos caminando en una dirección adecuada, ese es el mejor remedio en este momento para los populistas y autócratas que, claro, están ahí medrando, buscando cultivar el miedo, pero no te podría decir mucho más. Soledad, ¿alguna cosa más que quieras decirle a Bernardo? Y nos vamos yendo. Muy interesante, Bernardo. Hablabas de la dimensión espiritual de los seres humanos y de la importancia también de tomar en cuenta esto cuando hablamos del paradigma del cuidado.
Y también hablabas de que muchas veces confundimos como la espiritualidad con lo que podamos recibir como de la religión propia, digamos. Y también me da la sensación que por mucho tiempo hemos como que descansado en la iglesia como la institución que tiene que ocuparse de educar la dimensión espiritual del ser humano. Y hablabas vos de que debería ser incluido dentro de un desafío educativo en América Latina. ¿Cómo crees que las reformas como educativas puedan contemplar también esa dimensión espiritual? Sería una pregunta y ligada a eso, si crees que los altos niveles de corrupción o la escandalosa desigualdad social como un dilema ético en América Latina o los niveles altos de violencia pueden estar asociados a un nivel de desarrollo, si podemos decirlo, bajo en el ámbito espiritual o no. A ver, toda religión tiene una espiritualidad, pero no toda espiritualidad es religiosa. El budismo es una espiritualidad y es ateo, ¿sí? El candomblé es una espiritualidad y no tiene dioses, tiene fuerzas, ¿sí? Entonces, primero es que nosotros, esto lo he discutido con obispos, con sacerdotes, o sea, nosotros somos de tradición cristiana. Usted puede ser atea, pero su cultura es cristiana, ¿sí? O sea, la cultura en la que vivimos es cristiana. Como la gente que vive en Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, su cultura es budista. A ellos les cuesta mucho trabajo entender qué es esto del cristianismo, pero ellos y nosotros sí tenemos claro qué es la compasión, ¿sí? Entonces, lo primero, el cristianismo fundamentalmente, o sea, el cristianismo fundamentalmente es amado los unos a los otros, y punto. Sí, y en términos de cita académica, porque a mí no me gusta mezclar ciencia con religión, pero esto está escrito así. Si dices que crees en Dios a quien no ves, y no amas a tu hermano y respetas a tu hermano a quien ves, eres un mentiroso. O sea, esa es la espiritualidad. Eso sería lo que deberíamos aprender. Pero esa espiritualidad no depende solo de ser cristiano. Esa espiritualidad es igual en el Corán, es igual en el Gita, sí, es igual en Mahabharata. O sea, los libros sagrados todos son un discurso que la sociedad misma ha construido para darse una espiritualidad. Y esa espiritualidad toda, a la larga, está situada en la compasión, ¿sí? En cómo trabajamos para evitar o disminuir el dolor de nosotros. Y permítanme decir esto que es mucho más arriesgado cuando lo digo a políticos. Un Estado altamente serio es un Estado compasivo. Un Estado sólido se caracteriza por ser altamente compasivo, porque ¿para qué existe el Ministerio de Educación? Para evitar en una sociedad el dolor de la ignorancia. ¿Para qué existe el Ministerio del Trabajo? Para evitar el dolor del desempleo. ¿Para qué existe el Ministerio de Salud? Para evitar y prevenir la enfermedad. ¿Para qué existe el Ministerio de la Ciencia? Para poder evitar el dolor de no encontrar los nuevos caminos para salir de los problemas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, el ministerio, como su origen fue fundado como ministrare, en latín es servir, deberían hechos para servir, no son campos de poder, sino campos de servicio. Una sociedad altamente sólida, su característica fundamental es la compasión, ¿sí? Pero por alguna razón histórica, en nosotros preferimos hablar de las sociedades de poder. Entonces, la acumulación del poder y el éxito nos llevaron a sociedades altamente competitivas. Cuando la crisis del 2008, la crisis financiera, que es una crisis pasajera, que no es una crisis de física, esta crisis exige que entendamos qué está pasando. Las otras se pueden solucionar simplemente ganando confianza, se recupera cualquier sistema económico. Pero estas crisis que pasaron, ¿sí? Sobre todo la del 2008, es una crisis que nos llevó, en vez de entender para qué es el dinero, tuvimos que ponerle dinero a los bancos y dejamos un montón de gente en la calle. En el día que se quebró Lehman Brothers fueron millones de norteamericanos que se quedaron sin con qué comer al otro día, porque habían puesto todos sus ahorritos allá, sus pensiones allá. Y se había suprimido una ley por la cual los inversionistas no podían usar plata de los ahorradores. Esa ley la quitaron.
se quitó. El presidente atrás, no lo voy a nombrar para no meterme en problemas. Y la quiebra de Lehman Brothers no fue plata de Lehman Brothers, fue plata de los ahorradores. El señor que dirigía Lehman Brothers salió con una indemnización de $108 millones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la forma para tu pregunta es, lo lógico es que la sociedad vuelva al cuidado, la razón de ser y la compasión, la razón de ser. Pero esto nos da miedo decirlo en público, nos da miedo insistir en este tipo de cosas. Y eso nos lleva a entender lo que acabas de decir. El mayor problema de América Latina no es la pobreza es una consecuencia. El problema serio es la inequidad. Y para enfrentar la inequidad tenemos que fortalecer los bienes públicos, fortalecer la organización social y darle validez a los activos de los pobres. Certificar la tierra, certificar la casa, darle valor legal a las profesiones, de que si yo vendo fruta soy un frutero, que tengo que ser reconocido, tengo que tener seguro, etc. O sea, el reconocimiento de los activos de los pobres es un paso fundamental. Y Bernardo. repito, abundancia de bienes públicos, organización social y reconocimiento de los activos de los pobres. Bernardo, simplemente agradecerte este tiempo, estas 2 horas fantásticas. Quiero simplemente agradecerle también a Soledad, y por supuesto a vos, Bernardo, y a Camilo, y a toda la gente que estuvo siguiéndonos. No, a ustedes, muchas gracias, a ustedes. Un placer, un gusto siempre escucharte, Bernardo. Decíamos en el comienzo, hasta pronto, hasta siempre, y a cuidarse. En el comienzo de esto hablábamos de reemplazar la vieja normalidad, decíamos, por la posibilidad de encontrarnos con un mundo de solidaridades compartidas y creo que básicamente giró alrededor de esto este paradigma que nos viene planteando Bernardo Toro hace mucho tiempo, el paradigma del cuidado para enfrentar esta pandemia. Camilo, gracias, ya se nos fue el tiempo ahora, Soledad lo mismo, muchísimas gracias. Gracias a Dende, gracias a Juntos por la Educación por habernos permitido este momento con el gran Bernardo Toro. Será hasta cualquier momento.